Hola, buenos días. Vamos a empezar con la transmisión ya que son las 12:01 minutos. Tenemos aún personas que están entrando a la sesión, pero en honor a quienes llegaron a la hora vamos a partir. El webinar de hoy trata de el tema del líder ágil que está enmarcado dentro de nuestro modelo de atracción estratégica de talento. Hoy día se habla mucho de la transformación digital, de la inteligencia artificial y del liderazgo para hacer frente a todos estos cambios constantes que existen en el medio ambiente laboral y de los negocios. Y el seminario de hoy trata de el liderazgo para este nuevo entorno. Primero les voy a contar un poquito sobre Alto Impacto. Alto Impacto es una compañía eh, que se dedica a los distintos procesos de recursos humanos. Fue fundada hace ya un poco más de 20 años y tenemos oficinas en Santiago, en Lima, en Perú, y tenemos también operaciones en Bolivia, con algunos proyectos de nivel regional y global. Tenemos la capacidad tanto humana como tecnológica para hacer proyectos a nivel global. Y nuestro principal foco ha estado en acompañar a las organizaciones en general medianas y pequeñas, medianas y grandes, en todos sus procesos de transformación cultural para poder impactar de forma positiva sus resultados de negocio. La efectividad organizacional creemos que es la mejor ventaja, la mayor ventaja competitiva que puede tener una organización. No existen las organizaciones perfectas, existen aquellas organizaciones que lo hacen mejor que otras y ese es el balance en el que tenemos que mantenernos. Cuando iniciamos nosotros nuestro camino en el diseño de la cadena de valor, en términos de la efectividad organizacional de una empresa o de alguna organización, buscamos vincular y mantener un acompañamiento constante entre los procesos iniciales los procesos iniciales de la incorporación del talento y de los fines y objetivos del negocio con procesos que se encuentran en el medio, en el desarrollo de los individuos, en el desarrollo de los equipos, en el desarrollo de la cultura, para impactar resultados de negocios. Por lo tanto, lo que hacemos es conectar esos resultados de negocios en los procesos iniciales, tanto de búsqueda ejecutiva, de evaluaciones de selección, de procesos de onboarding, de procesos de desarrollo de competencias individuales y colectivas, de equipos y de la organización. Y para ello contamos con diversos socios internacionales. Algunos de ustedes los conocen más, probablemente Hogan y Denison los conocen más, que son herramientas para hacer medición de assessment tanto de personas, equipos y organizaciones. Somos parte de una red internacional de compañías de búsqueda ejecutiva y consultoría que se llama Alliance Partnership International y tenemos una serie de otras herramientas que nos permiten hacer procesos metodológicos con bases científicas, como son Qualtrics, Thinking Dimensions y Waggle. Accessios, otra de las compañías que nos permiten hacer evaluación de potencial en individuos. Les quiero contar un poquito sobre mí para que sepan quién está al otro lado de la pantalla. Soy comunicador social y periodista. Tengo un máster de gestión comercial y marketing y un diplomado en evaluación estratégica de personas. Llevo más de 20 años trabajando ligada al mundo de los recursos humanos, en el mundo de los ejecutivos y específicamente en el mercado del trabajo. Yo trabajé en el primer sitio de empleos o el primer job site que hubo en la región. Lanzamos simultáneamente en 5 países
Trabajé también en empresas de entrenamiento de ejecutivos y en compañías de búsqueda de altos ejecutivos y de consultoría de recursos humanos, tanto en reclutamiento, selección como desarrollo organizacional. Tengo una especialización en metodologías de diagnóstico individual, grupal y organización, especialmente con base científica, y soy certificadora internacional de Hogan Assessment Systems, que es una de las empresas que nosotros representamos. Hoy día vamos a tener una presentación de entre 45 a 50 minutos, vamos a dejar un espacio para preguntas al final. La grabación va a estar disponible y ustedes pueden enviar todas sus preguntas a través de la plataforma. Hay un icono que dice preguntas y respuestas. La idea es que puedan hacer sus preguntas por ahí y las podamos contestar al final. Si hay alguna que sea relevante en la mitad, también la vamos a contestar. Y algunas recomendaciones: desconéctense del trabajo, traten de no estar chateando en el celular y usemos este tiempo para compartir y aprender lo que vinimos a ver hoy. Conocer las características claves de los líderes ágiles, que son la humildad, la adaptabilidad, la visión y el compromiso, que son las competencias claves de un líder ágil. Las organizaciones efectivas se enfocan constantemente en instalar capacidades que son distintas para que las organizaciones sean más efectivas y eficientes que sus competidores. Como yo les decía al principio, no existen las organizaciones perfectas, existen aquellas que lo hacen mejor que otros. Y esas capacidades organizacionales distintivas, cuando están instaladas, se convierten en la ventaja competitiva sostenible. Para ello, para instalar esas capacidades, existen tres grandes pilares. El primero es el talento, saber cómo identificar, atraer, desarrollar, retener, predecir su potencial, predecir su desempeño, con el fin de poder identificar a aquellas personas que tienen más dedos para el piano para hacer lo que queremos que se haga en el negocio. ¿Cuáles personas tienen esas habilidades que permitan desplegarlas para conseguir esa misión que dijimos que queríamos tener, esos objetivos y esas metas que queríamos alcanzar y en definitiva los resultados de negocio que queríamos alcanzar? El talento, los individuos, son aquellos que modelan y construyen la cultura y por eso identificar áreas de mejora y fortalezas, conectar la cultura con los objetivos de negocio se vuelve tan fundamental. Y el tercer pilar es el liderazgo. Primero necesitamos que las personas tengan ciertas capacidades individuales. Luego necesitamos que esas personas instalen esas capacidades en la organización, que se conviertan en características culturales. Y por último, necesitamos que tengan ciertas características de liderazgo que les permitan identificar, desarrollar el potencial individual de las personas, de la organización, qué capacidades tienen para alinear a las personas alrededor de los objetivos y las prioridades del negocio. Y eso nos ayuda a construir identidad y colaboración en los equipos. Estos son los tres pilares que tienen que ver con lograr una efectividad organizacional. Encontrar el talento que tiene las habilidades, hacer que ese talento sea capaz de instalar esas capacidades a través del liderazgo. IMD, el Global Center for Digital Business Transformation y Meta Veratung realizaron un estudio con 4 fases. Si ven en la parte inferior de la lámina también está el logo de Cisco, que fue quien financió parte de este estudio. Y realizaron 4 grandes etapas. La primera fue una encuesta cuantitativa de más de 1000 líderes de primera línea a nivel internacional. Luego se realizó un análisis de más de 10 disyuntores digitales para entender la mecánica de cómo ocurre y por qué la disrupción ocurre. Y aquí hablamos de disrupción cuando hablamos
de este constante cambio, de este constantes nuevos desafíos que el líder debe enfrentar. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a ejecutivos que estaban afectados por la disrupción digital, es decir, que estaban inmersos plenamente en sus negocios y que necesitaban de procesos de transformación digital para poder gestionar sus empresas. Y se realizaron talleres y eventos con más de 2.000 ejecutivos de compañías líderes en estos desafíos y en este estilo de manejo ágil. Y tras este estudio, muy metodológico y combinado con una fase científica realizada por Hogan Assessment Systems, llegaron a un modelo que le llamaron el líder ágil o el liderazgo ágil, donde existen dos distinciones: las competencias de agilidad o de liderazgo ágil y los comportamientos del liderazgo ágil. Vamos a partir por las competencias, que son 4. Las competencias del liderazgo parten con la humildad. La humildad es aquella habilidad que tenemos para aceptar lo que nos dicen, para aceptar aquellas cosas que son importantes, para reconocer cuando otros pueden saber más que nosotros. Hoy día, el hecho de que los líderes, antiguamente los líderes eran expertos en todo, y su liderazgo venía desde el expertise, desde el conocimiento. Pero hoy día su rol es mucho más de facilitador. Ellos hacen que las cosas pasen, modelan los medioambientes y ayudan a que las personas estén felices porque pueden y tienen la oportunidad de trabajar en el problema. Y se dan cuenta que hay otras personas que son mucho más expertas que ellos y dan la posibilidad y más que la posibilidad, la comunicación en general, que pueden existir, y está bien que existan personas que saben más que ellos. Y que esas personas van a ser un aporte constructivo a la organización y un aporte a su propio liderazgo. Para relevar que esta característica o esta competencia era relevante para el liderazgo ágil, algunos reactivos, no les puedo mostrar todos los reactivos porque eran muchos, pero algunos de los reactivos son dos que aparecen aquí. Los líderes ágiles están dispuestos a aprender, a no quedarse en que ellos son quienes saben más de cualquier tema. Y algunos de los reactivos que podemos ver es que aliento a mi equipo a que me dé coaching en el uso de herramientas digitales y tecnología. O sea, acepto que no soy el que más sabe respecto de las herramientas digitales y tecnologías y que hay gente mucho más joven, no necesariamente con tanta experiencia, sino que con experiencia más reciente, personas más jóvenes que tienen más habilidades que nosotros en tecnología y herramientas digitales. Otra cosa que hacen los líderes es que generan desarrollo en su equipo, y aquí vemos un reactivo donde es notablemente alto en los líderes ágiles versus los no ágiles, que es que habilitan a las personas que están en sus equipos a que se desarrollen a sí mismos, que no limitan las capacidades de su equipo, de los miembros de su equipo. Algunos otros reactivos que aparecieron en esta encuesta y que nos permitieron llegar a estos resultados es que, por ejemplo, los líderes no ágiles no desafiaban sus propias suposiciones, no recogían ideas entre los miembros de su equipo no les daba coaching en el uso de herramientas digitales,
y no alentaban a su equipo a que desafiara sus opiniones. Aquí las barritas están invertidas, el naranjo debería estar donde está el celeste y viceversa. La segunda competencia tiene que ver con la adaptabilidad y que tiene que ver con aceptar que los entornos empresariales son disruptivos y que el cambio es constante, es permanente y que es importante darnos cuenta que cambiar de opinión es una fortaleza y no es una debilidad. Antiguamente pensábamos que si tomábamos una decisión y dábamos una opinión, tenía que ser, como líder digo, tenía que ser constante y respaldada durante mucho tiempo. En los ambientes cambiantes se vuelve muy relevante entender y aceptar que cambiar de opinión y cambiar una decisión no necesariamente debiese verse como una debilidad. Porque tenemos que ser capaces de cambiar de dirección, admitir que nuestras decisiones pueden haber estado equivocadas o que puedan ser decisiones débiles. Y tener esa capacidad de cambiar de dirección no nos hace débiles. Algunos de los reactivos que vimos fue que el 41% de los líderes ágiles sí decía y aceptaba que cambiaba de opinión frente a su equipo si ellos lo convencían. Es decir, si quienes eran más expertos o quienes tenían experiencia en aquellas transformaciones digitales o tecnologías, si eran capaces de convencer, aceptaban y decían, ¿sabes qué? Estoy equivocado, puedo cambiar de opinión. Otra de las cosas que fue muy notable entre los líderes ágiles y los no ágiles es que los ágiles adaptaban su comportamiento de acuerdo a las nuevas circunstancias, o sea, que su comportamiento también era cambiante. La tercera competencia tiene que ver con ser visionario o visionaria y tener claro que el enfoque en el objetivo de largo plazo, tener claridad sobre el enfoque en el largo plazo, aun cuando no tenemos claro cuáles son los objetivos o el camino del corto plazo. Tener ideas que están muy bien definidas y saber hacia dónde van nuestras organizaciones se vuelve clave, incluso si no sabemos cuál es el camino para llegar ahí. Es la estrategia, dado que la estrategia se plasma desde la planificación estratégica, ¿no es cierto? La que hacemos una vez cada 5 años o una vez cada 3 años, dado que ha sido plasmada, debe ser bajada hacia movimientos que son más ágiles y que permiten un cambio. Y es difícil mantener esa visión como quien dijera la verdadera, la de largo plazo, mientras se adapta constantemente el corto plazo. Por lo tanto, los líderes que son capaces de manejar y establecer un equilibrio entre esas dos variables se vuelve una característica o una competencia crítica. Y aquí tenemos un reactivo que dice: los líderes ágiles se involucran en instalar una estrategia digital. Por último, la cuarta competencia es el compromiso y el estar. Aquí usamos un anglicismo porque el engagement se traduce al español como compromiso, pero tiene un poco de la responsabilidad, ¿no es cierto?, de lo que los gringos llaman el accountability. Y en ese sentido, creemos que el engagement o estar engaged o estar comprometido es necesario para que exista disposición a interactuar, a comunicarse, a escuchar a los miembros del equipo, a escuchar a los stakeholders internos y externos. Y esto cobra especial importancia cuando se debe liderar especialmente negocios donde la gente trabaja de forma dispersa, en distintas geografías, en distintos tipos de equipos, dentro de una misma organización. Hemos escuchado mucho de las células ágiles, donde hay integrantes de distintas áreas que trabajan
de forma complementaria en un equipo que no es el equipo común y corriente al que estamos acostumbrados, donde si trabajo en recursos humanos, toda la gente que trabaja alrededor mío trabaja en recursos humanos, sino que existe una persona de marketing, una persona del área comercial, una persona de recursos humanos y así, trabajando en estas células ágiles. Incluso se vuelve más clave aún cuando tengo que liderar a otras personas que son mis pares o incluso cuando en un proyecto debo liderar a alguien que está más arriba jerárquicamente que yo. Algunos de los reactivos que vemos en, en esta característica o en esta competencia y que eran fundamentalmente diferentes entre los líderes ágiles y los no ágiles, era que existía, que se aseguraban un constante intercambio de información en sus equipos y que monitoreaban las capacidades de sus clientes, ¿sí? Respecto de esta competencia, compromiso, hay una frase que es muy decidora o es muy característica o caracteriza muy bien este concepto. Y que es que el ex chairman de Alphabet y Google, Eric Schmidt, les decía a sus personas o a su equipo: dejemos de enamorarnos de nuestros productos y en vez de eso necesitamos empezar a enamorarnos de los problemas de nuestros clientes, estar constantemente mirando el mercado y entendiendo qué es lo que necesitan antes de empezar a crear. El modelo, por otro lado, avanza también en los comportamientos de liderazgo, que son esa segunda característica que vimos donde se encontraron estas dos dimensiones en el modelo. Los comportamientos del líder ágil son tres: el ser hiperconsciente, tomar decisiones informadas y tener una ejecución rápida. Las características y las competencias, los comportamientos y las competencias, no sé si se fijaron al principio y luego lo podemos volver a ver. El modelo del líder ágil es un modelo redondo y un modelo que tiene conjuntos y subconjuntos, no es lineal. Y eso responde a que ninguna de las competencias y comportamientos por sí solo es una ventaja competitiva respecto del liderazgo. Es el equilibrio de las competencias y los comportamientos los que llevan a tener una ejecución como líder ágil más productiva. Tener demasiada hiperconciencia sin ser capaz de tomar decisiones informadas y sin ser capaz de tener una ejecución rápida nos trae problemas. Incluso cuando dos de estos aspectos están desarrollados pero uno no, las consecuencias pueden ser bastante drásticas. Estar hiperconsciente es estar al pendiente de forma constante de los entornos internos y externos sobre las oportunidades y las amenazas que existen en el entorno. Monitorear nuevas tecnologías en la industria, monitorear nuevas herramientas, estar constantemente abierto y estar recogiendo todos aquellos señales que existen en el mercado respecto de innovación, respecto de metodologías ágiles, es súper importante. Y así como estar pendiente de los cambios en el entorno que tienen que ver con la industria y el negocio. Como segundo comportamiento que vemos en este modelo, tiene que ver con tomar decisiones informadas.
hacer uso de la información, de los datos, para tomar decisiones basadas en evidencia cuando sea posible. Pero tenemos que estar súper seguros que nunca vamos a tener el 100% de la información. Es muy probable que nunca tengamos más del 80% o del 90% de la información. Entonces tenemos que ser capaces de tomar decisiones informadas con la información que esté disponible, pero no necesariamente quedarnos en la intención de tener toda la información, porque si no caemos en el siguiente comportamiento, caemos en a la mala ejecución del siguiente comportamiento, que tiene que ver con la ejecución rápida. Implementación rápida que valora la velocidad sobre la perfección. Nunca vamos a tener toda la información para tomar una decisión 100% informada. Por lo tanto, tenemos que estar constantemente con nuestra mente abierta, estar constantemente con nuestra mente abierta y atenta, ¿no es cierto? Hiperconciencia, tomar decisiones basadas en datos, pero también de forma rápida, que no nos vaya dejando atrás el mercado. No podemos esperar a que otro dé el primer paso. Sabemos que toda la información nunca va a estar disponible. Y no podemos esperar que las tendencias, cuando decidamos tomar una decisión, ya hayan pasado. Que exista algo nuevo que se haya convertido en lo más reciente y que nosotros no estemos preparados porque no lo vimos. Entonces el lema aquí es: ejecuta, haz rápido, trabaja rápido, falla rápido, vuelve al tablero y continúa, inténtalo de nuevo. No hay nada malo en intentarlo muchas veces. Quien ha fallado tiene más ventajas a la hora de crear una nueva solución. Algunos de los peligros que existen en un liderazgo no ágil tienen que ver con la conducción lenta, ¿no es cierto? Saber que lo que hay que hacer es un gran comienzo, pero sin ejecución, a los líderes corren riesgo de quedarse atrás. Con el equilibrio adecuado de las competencias individuales, se pueden mantener a la vanguardia del juego, detectar tendencias y moverse para tomar decisiones informadas. Con los datos y el análisis en su lugar, ya teniéndolos en la mano, se pueden tomar estas decisiones incorporando puntos de vista diversos, puntos de vista inclusivos, para especificar acciones que son beneficiosas. En este progreso existe la posibilidad de desperdiciarse si no se puede ejecutar a gran velocidad, lo que lleva a la frustración y a lo que llamamos la conducción lenta. Si el líder tiene visión y la hoja de ruta, sabe dónde dirigirse, sabe cómo llegar ahí, pero está atrapado en el carril lento viendo pasar a los competidores a su voluntad, tiene el camino demasiado trazado, lo sigue y no es capaz de adaptarse a los cambios constantes y a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias que están surgiendo en la medida que camina hacia el largo plazo. Se queda entrampado en un camino predefinido en el corto plazo. El siguiente peligro de un liderazgo no ágil tiene que ver con conducir descuidadamente. Moverse rápido es súper importante, pero si los líderes no aprovechan su conocimiento, no se basan en los datos, pueden terminar tomando decisiones equivocadas, descuidadas. Teniendo hiperconciencia para detectar la tecnología y los cambios que existen en la industria desde el principio, se puede ver una amenaza a lo lejos, pero se puede decidir contrarrestarla de forma rápida. Los líderes que son hiperconscientes o que han desarrollado la hiperconciencia y que han ayudado a construir organizaciones que ejecutan a gran velocidad, deben asegurarse que continúen tomando esas decisiones informadas
o van a correr el riesgo de conducir descuidadamente con accidentes, con retraso, con problemas en el camino, con obstáculos que no vieron. Y por último, la decisión incorrecta, ¿sí? Perdón, la dirección incorrecta. Tomando decisiones y actuando de forma rápida sobre ellas es importante, pero si no ocupamos nuestra hiperconciencia o no hemos desarrollado nuestra hiperconciencia, podemos perder el rumbo. Por lo tanto, no significa que si hacemos una bien estamos siendo ágiles. Lo que tenemos que lograr es el equilibrio de todas ellas. Tomar dirección incorrecta tiene que ver con tomar decisiones objetivas basadas en datos, que es el núcleo de la toma de decisiones informada, pero que sin embargo, si no están influidas por los datos que hemos recogido en nuestro estado de hiperconciencia, tanto el análisis basado en los datos como en la dirección del viaje pueden estar equivocados. Sin una fuerte analítica, es súper difícil saber cuándo matar un proyecto o cuándo inyectarle más recursos. La sinergia entre la ejecución rápida y la toma de decisiones informada es súper crítica para cualquier líder. ¿Cómo se vincula esto con la parte científica? Con la parte del estudio ya de metadatos, ¿no es cierto? O el metaestudio. La participación de Hogan Assessments después de la integración del modelo y el diseño del modelo tiene que ver con identificar cuáles son aquellas competencias de la personalidad que influyen más directamente para relevar y levantar el potencial que tiene una persona para desplegar estos comportamientos y estas competencias del modelo del líder ágil. Y en este sentido, yo en algunos webinars anteriores les he mostrado el modelo de competencias de Hogan. Son 62 competencias que están agrupadas principalmente en 4 clústeres: las habilidades de negocios, las habilidades de liderazgo, que tienen que ver cómo gestiono a otras personas, las habilidades intrapersonales, que tienen que ver con cómo me gestiono yo, y las habilidades interpersonales, que son cómo yo me relaciono con otras personas. Respecto a la humildad, nos dimos cuenta que existen 2 competencias que son aquellas que más se relacionan con la humildad como concepto. Acepto que otros saben más que yo. Y ellas son la autogestión y el profesionalismo. Respecto a la adaptabilidad, que está definida como cambiar de opinión, es una fortaleza y no una debilidad, nos dimos cuenta que existen 5 competencias que son las que más se relacionan con esta competencia que podríamos llamar que es un clúster de competencias. La flexibilidad, impulsar el cambio, saber manejar la ambigüedad, ser capaz de superar obstáculos y establecer objetivos. Para la 4ª competencia del líder ágil, nos dimos cuenta que existían 2 competencias del modelo de Hogan que se relacionaban directamente. Y aquí, cuando digo relacionaban, estoy hablando de correlaciones de predicción, correlaciones estadísticas de alta validez predictiva. No estoy hablando de un mapeo que se nos ocurrió hacer un poco a dedo, sino que estoy hablando de unas correlaciones que se realizaron comparando con los resultados estadísticos que tiene Hogan analizando perfiles de cargo sobre más de 35 años. Para el visionario, que se define como tener una visión clara es más importante que un plan detallado, nos dimos cuenta que las competencias que más se ajustaban eran impulsar la estrategia e impulsar la innovación. Y en términos de la última competencia llamada compromiso o engage, o estar engaged, ¿no es cierto? Engagement.
es decir, estoy siempre en modo de escucha, escucho a los demás, se relacionaba claramente con la competencia, escuchar a otros y construcción de relaciones. En su primer acepción, porque tiene dos porciones de comportamiento el compromiso. La segunda porción tiene que ver, o en la segunda, no etapa, en la segunda porción, tiene que ver con que los líderes usan grandes porciones de tiempo relacionándose con stakeholders internos y externos, que también tiene que ver con esta capacidad de escucha, pero también con la capacidad de relacionamiento. Y ahí es donde vimos que habían altas correlaciones entre el desarrollo de redes personales, saber manejarse políticamente y tener una clara habilidad para atraer talentos. Respecto de los comportamientos, nos dimos cuenta que los líderes ágiles, que están constantemente escaneando sus horizontes internos o externos, buscando oportunidades, se relacionaban con las competencias de Hogan que tenían que ver con anticipar problemas, superar obstáculos y visión de negocio. Se dan cuenta que algunas se repiten. Superar obstáculos. Respecto del segundo comportamiento y el alineamiento del mismo con las competencias de Hogan, tenía que ver con tomar decisiones y procesar información. ¿Para qué? Para que los líderes ágiles, que hacen un gran uso de los datos y de forma analítica, puedan sustentar sus procesos de toma de decisiones. Y por último, la ejecución rápida, que es el tercer comportamiento del modelo. Vimos que habían unas altas correlaciones entre motivado por resultados y tomar riesgos con inteligencia. Los líderes ágiles valoran la rapidez por sobre la perfección. Quiero volver un segundo al modelo original para mostrarles, y disculpen que me salga del modo presentación porque quiero volver a esta imagen. Cuando hablábamos de que tener estas capacidades en desarrollo, tendemos a pensar que todas ellas tienen que estar maximizadas. Si se fijan, el ser visionario con la humildad, incluso podrían ser, en algunas pequeñas porciones, podrían ser antagónicos o contrarrestarse, ¿no es cierto? La humildad es la capacidad de escuchar, ¿no es cierto?, de admitir que estoy equivocado, y el ser visionario tiene un poquito más que ver con llevar el rumbo y ser mucho más seguro que otras personas, llevar la batuta, por decirlo de alguna forma. Entonces, tratar de maximizar todos estos comportamientos. Si alguno está más desarrollado que otro, o full desarrollado y el otro está muy bajo, no vamos a conseguir el full ejecución, la full ejecución de un lideraje. Recibí una pregunta de José Mario Gutiérrez, muchas gracias, que tiene que ver con si existe un instrumento específico para la evaluación de los líderes ágiles de parte de Hogan. Y efectivamente, lo que venía a continuación, antes que me devolviera, Hogan tiene este modelo, que es el modelo de las competencias, que específicamente nos ayuda a alinear esas competencias, pero, y me voy a adelantar, existe un alineamiento de las características de personalidad, de las escalas de la personalidad, de cada una de las tres dimensiones que mide Hogan. El modelo principal de Hogan mide la personalidad en tres grandes ámbitos. En lo cotidiano, en la personalidad normal, en lo que yo hago en el día a día, que es lo que más muestro, y que nos habla de la compatibilidad con el puesto de trabajo. Luego, el HDS, que es la encuesta que llamamos comúnmente los descarriladores, la personalidad bajo presión. Y la personalidad bajo presión
tiene que ver con aquellas características que salen cuando yo estoy bajo estrés. ¿Sí? Existen dos formas de ver los descarriladores entre las personas: cuando estoy bajo estrés o cuando estoy demasiado relajado, que eso normalmente no ocurre cuando estoy en el trabajo. Y el HDS lo que nos habla es de la compatibilidad con el puesto de trabajo, pero en términos de lo que nos resta. Hogan, que tiene un humor muy especial, el doctor Hogan, que tiene un humor muy especial, habla de las razones por las cuales nos contratan y las razones por las cuales nos despiden. Y el MBPI es cómo yo bajo estas habilidades que me suman y las habilidades que me restan para hacer el engranaje con el mundo real, o cómo yo bajo estas habilidades para poder moverme en el mundo, dado que estas son las cosas que a mí me importan. Yo puedo tener una sociabilidad alta, ¿no es cierto? Y tener habilidades para abrir conversaciones con otras personas. Pero si en mi trabajo y en mi vida en general la afiliación no es un valor, lo más importante es que yo tenga la habilidad para hacerlo. Lo más probable es que yo tenga la habilidad para hacerlo, pero que no le dé mucha importancia a que exista un ambiente afiliativo de pertenencia, de ser gregario en mi equipo. Por lo tanto, si estoy en un ambiente donde eso es sumamente importante y es una de las características principales, lo más probable es que no me sienta tan a gusto y tienda a irme. Por lo tanto, hablamos de las características, en términos del HPI, de la personalidad normal, hablamos de las fortalezas y aquellas características que yo tengo para crear un ambiente de trabajo que tiene que ver con mis valores, ¿sí? Con lo que yo creo que es más importante, la forma en la que yo tengo para ver el mundo. Si yo tengo una alta orientación al reconocimiento, y quiere decir que a mí me gusta que me reconozcan por mi trabajo, lo más probable es que yo genere ambientes donde reconozca a otras personas, porque creo que es importante. Por lo tanto, si yo estoy en una organización donde el reconocimiento no es un valor principal, lo más probable es que yo me sienta muy incómodo y no me sienta motivado y sienta que no puedo fomentar esos comportamientos. Es importante cuando yo tengo un puntaje alto en una escala como lo es el reconocimiento, es muy probable que yo fomente ciertos comportamientos y que castigue comportamientos que van en contra de ese valor. ¿Sí? Entonces, efectivamente, cuando metemos estos resultados a la juguera, y aquí estamos mirando todas las escalas de la personalidad en términos de la personalidad normal, los descarriladores y los motivadores, cuando metemos a la juguera, sacamos un informe que se llama el informe del líder ágil y que tiene que ver con obtener puntajes específicos para cada una de las competencias y para cada uno de los comportamientos del líder ágil. Nos entrega, tomando estos 3 assessments, nos entrega el input para poder levantar el potencial que tiene una persona para ser un líder ágil. Tengo una pregunta que dice: hola María José, ¿cuándo hicieron el resultado? Cuando hicieron el estudio, lo hicieron basado en el manifiesto de la metodología lideraje. En el fondo quiere saber cuándo hicieron el estudio. El estudio lo hicieron en el 2017. Estoy leyendo preguntas ya. La pregunta es de Germán y dice: el líder ágil debiera ser el aglutinador de balancear las capacidades de los integrantes del grupo, sacar lo mejor de cada uno de los integrantes en pro del logro del equipo,
Absolutamente. Eso es exactamente lo que tiene que ser un líder ágil. No tiene que concentrar ni la atención ni los conocimientos en su persona, sino que tiene que ser súper abierto a compartirlos y a estar súper disponible a, a aceptar y a reconocer que él no es la persona que sabe más y entregar y delegar en aquellos que sí son más expertos que él. Karin Pedreros me pregunta si es posible acceder a este estudio. Absolutamente. Tenemos un paper que podemos enviarles y, y, y también tenemos los ejemplos del informe del líder ágil que podemos enviarles. Existen varios documentos y todos esos están disponibles para que ustedes nos soliciten. Si me escriben mi email, a ver, voy a ponerlo aquí. Mi email lo pueden ver ahí al final de la página. Si quieren escribirme directamente, podemos hacerle llegar esta presentación. También les vamos a hacer llegar la grabación del webinar y podemos enviarle los documentos específicos que se usaron para este estudio. ¿Sí? Quiero usar los últimos minutos, no sé si hay más preguntas, pero quiero mostrarles en esta última parte. Tomando entonces las escalas de la personalidad y volviendo al modelo original, donde se interlazan la hiperconciencia, el tomar decisiones informadas, la ejecución rápida y las 4 competencias, pudimos detectar, y esta es la parte del estudio donde están las correlaciones más altas de Hogan, que hay ciertas características de personalidad que tienen que ver con humildad, sensibilidad interpersonal, complaciente. Aquí quiero ir haciéndoles porque hay una pregunta de Rubén que dice, ¿cuáles son los principales valores del liderazgo? Aquí están las escalas de la personalidad, yo les voy a ir diciendo desde qué ámbitos son. Sensibilidad interpersonal es de la personalidad normal, del HPI. Complaciente y arrogante son descarriladores. Y el reconocimiento es un valor. Por lo tanto, uno de los valores importantes para la humildad es el reconocimiento. Luego, para la adaptabilidad tenemos que es importante ambición, prudencia y curiosidad, que son 3 escalas de la personalidad normal, ¿ya? Del HPI. Luego tenemos volátil, cauteloso, que son 2 descarriladores. Y tenemos seguridad y tradición, que son los valores. Luego tenemos en el ámbito del compromiso, en la competencia compromiso, sensibilidad interpersonal, sociabilidad, que tienen que ver con la personalidad normal, reservado, que es un descarrilador, y como valores la afiliación y el altruismo. Y por último, en el ámbito del visionario o en la competencia visionario, ambición, curiosidad son características de la personalidad normal. Imaginativo, melodramático tienen que ver con descarriladores, personalidad bajo presión, y el poder tiene que ver con valores. Por eso, si se fijan, entre la humildad y el visionario hay una tensión, pero necesitamos tener un poquito de los dos para poder tener este equilibrio para la agilidad. No podemos dejar uno completamente, no podemos dejar el otro completamente. Hay otra pregunta que dice que si es aplicable a pequeñas empresas. Absolutamente. Y es aplicable a todo tipo de empresas, porque hoy día existen las empresas que ya están en un ámbito digital, que ya están en un ámbito ágil,
que ya están funcionando en entornos que son más disruptivos y hay algunas que creen o creemos, ¿no es cierto?, que nos encontramos en ambientes más estables, que somos compañías que estamos en el mundo de la estabilidad porque son empresas grandes y que están enfrentándose a un ambiente disruptivo pero no lo ven, es decir, tienen la hiperconciencia baja. Porque están pensando que siguen moviéndose en un ambiente estable, que tiene variables que cambian, que el mercado cambia, pero no están cambiando en torno a sus tendencias. Siguen en términos operacionales y en términos estratégicos, apegándose a sus planes de corto plazo, sin posibilidades o sin aceptar que a veces es necesario cambiarlos para poder obtener esa visión de largo plazo. La visión de largo plazo no hay que perderla. Es importante saber dónde voy, pero también es importante ir haciendo mediciones paulatinas en el tiempo. Y a veces necesito hacer mediciones o análisis, evaluaciones de lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, de mi corto plazo, cada 2 meses, cada 3 meses, incluso puede ser más frecuentemente, para poder ir corrigiendo y darme cuenta si voy bien encaminado para llegar a ese largo plazo. No importa que ese largo plazo esté ubicado 5 años más adelante o 3 años más adelante, si yo no voy hoy día corrigiendo aquellos pasos, puedo encontrarme en 5 años más o en 3 años más con que no logré mi objetivo a largo plazo o mi estrategia a largo plazo porque no fui capaz de ir modificando lo que existía en el camino. Estamos ya cerca del tiempo, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Si es que no tenemos más preguntas, quiero mostrarles el informe del líder ágil de Hogan. Me dejan levantarlo un segundo y ponerlo en la pantalla. El informe del líder ágil nos define en sus primeras láminas el modelo, ¿no es cierto? Y lo que estábamos viendo recién, que es un poco lo que nos ha abocado durante este webinar. Pero después lo que hace es medir los ámbitos en que se encuentra la persona, tomando HPI, HDS y MBPI, y hablamos de la personalidad normal, los descarriladores y los motivadores, y diciéndonos dónde se ubican y cuál es el nivel de potencial que tienen para desplegar estos comportamientos y estas competencias. ¿Sí? Este es un resumen final de los resultados con una interpretación y luego nos dice para cada una de las competencias y cada uno de los comportamientos cuál es el puntaje específico y cuáles son las recomendaciones. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar las competencias. Les estoy mostrando ahora los comportamientos, que cada uno tiene su puntaje, su interpretación y sus recomendaciones. Ese es el informe, este es un informe tipo, pero este puede salir de cualquier persona que ya haya tomado los assessments de Hogan. Este informe tipo también se los podemos enviar. Y si alguno quiere saber algo más sobre este tema, puede contactarme directamente, contactarnos a Alto Impacto. Y estaremos felices de poder responder todas sus preguntas adicionales. Podemos organizar una conversación individual y contarles un poquito más de qué se tratan las evaluaciones de este modelo.